parcial, que aprendimos bien las vías aéreas, cómo estaban formadas. ¿Se acuerdan de eso? Vía aérea superior, vía aérea inferior. Bien, bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Agregarle a esto la fisiología, es decir, poner a este aparato en funcionamiento, y sobre todo lo que nos va a interesar es analizar más todo más a nivel pulmonar, más que nada. Vamos a ver. Bueno, sí, hoy van a ser poquitos, así que bueno, vamos a arrancar. Bien, a ver. ¿Recuerdan, por ejemplo, lo de aparato respiratorio? Pregunto, lo de aparato respiratorio, no sé, ¿lo pudieron leer o releer o no sé? Más o menos, digo ahora, ¿tienen algo fresco en mente o nada? Yo sí algo tengo más o menos una idea. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo ahí? No. Que como estuvimos en los parciales, Sí, estuve estudiando. Sí, por eso también pregunto, porque me imagino que no tanto. Pero a ver, ¿recuerdan cómo estaba formada la vía aérea superior? ¿Cuáles eran las estructuras? Arriba, vieron que había dos vías aéreas, una superior, otra inferior. ¿Cómo estaba formada la vía aérea superior? Sí, fosas nasales, Sí, vesinas paranasales. claro, todo acá. Bien. Después, cuando el aire sigue su recorrido, que abandona la cavidad nasal, tiene que entrar en el conducto que sigue. La faringe. La faringe. Y después le falta una, o sea, pues son tres estructuras. O sea, cavidad nasal y senos paranasales los contamos como una sola cosa. La faringe. Faringe. No, porque justo ahí, antes de la tráquea ya es vía aérea inferior. Hay un órgano que queda entre faringe y tráquea, que es, además de conducir el aire, tiene una función fundamental que es la fonación, o sea, la producción de la voz. ¿Cómo se llamaba ese? El de que ustedes se lo pueden palpar acá, por ejemplo, entre otros, ahí. Es superficial, es bien anterior y es cartílago. ¿Cómo se llama eso? Que creo que vimos unos videos. ¿Se acuerdan que vimos unos videos de cómo funciona durante la deglución una estructura que forma parte de ese órgano? El glotis en realidad es una parte de ese órgano que yo estoy mencionando. Es una parte. No sé si decir la laringe, pero... La laringe. Sí. O sea que vía aérea superior es cavidades nasales, senos paranasales, faringe y laringe. Y de ahí para abajo viene la vía aérea inferior, que ya está dentro del tórax. ¿Sí? O sea, ya a nivel de la base del cuello y ya ingresando al tórax. Y ahí sí está la tráquea, ¿y quién más? Porque después la tráquea se divide, ¿recuerdan? En los bronquios, y los bronquios ingresan al pulmón y se empiezan a ramificar, como hacen las arterias. Originan todo el árbol bronquial que está dentro de los pulmones. O sea que podemos resumir: vía inferior, tráquea, bronquios y pulmones. ¿Sí? Tráquea, bronquios y pulmones. Y dentro de lo que es el árbol bronquial, recuerden que la última porción del árbol bronquial es la estructura donde se genera el intercambio de gases. ¿Cómo se llama esa estructura? Que son como uvas, yo les decía. Alveolos. Alveolos. Los pequeños sacos. Bueno, hoy a los alveolos los vamos a tener que volver a ver porque los vamos a poner a funcionar. Bien, entonces,
necesito que se acuerden más o menos de esas cosas, que tengan bien presentes. Cómo está formado el alvéolo y que recuerden que está en íntimo contacto con, con los capilares pulmonares. ¿Sí? O sea, capilares pulmonares es tema sí que entra en el parcial. ¿Alguien iba a preguntar algo y yo justo? Sí, era eso, que si me podías recordar hasta qué tema entra en el parcial. Aparato cardiovascular. Ah, pulmonar no entra directamente. Listo. Gracias. No, entra en el final, pero lo que yo les decía es que igualmente estas clases a ustedes les sirven porque el aparato respiratorio, o sea, hay 3 temas que están totalmente relacionados desde el punto de vista anatómico y fisiológico, que son, o sea, 2 de ellos sí entran en el parcial, que son sangre y aparato cardiovascular. Y el aparato respiratorio está totalmente relacionado porque entre los 3, digamos, aseguran una oxigenación, buena oxigenación a las células. Los 3 están totalmente relacionados y como que trabajan íntimamente en conjunto. Entonces, hoy vamos a hablar de sangre y vamos a hablar de aparato cardiovascular también. Entonces, eso también les va a servir porque ustedes están en el proceso de estudio de ese aparato y de sangre, porque sí lo tienen que preparar a esos temas para el jueves que viene. Bien, o sea que les puede ayudar tal vez esta clase a aclarar algunas cosas o recordar de esos temas. Bueno, ahora sí. Ahora sí empezamos. Perdón, esto tenía que sacar. Ahí está. Bueno, ahí se ve, ¿no es cierto? Vamos a empezar a analizar una pregunta que en realidad yo se las hice cuando empezamos a estudiar aparato respiratorio, que es esta, el por qué tenemos que respirar. ¿Sí? Y que me habían comentado en el chat, muchos habían dicho algo relacionado con la célula, con la producción de ATP, con el metabolismo. Bueno, tiene que ver con eso. Respiramos porque tenemos que incorporar oxígeno y eliminar dióxido de carbono, básicamente. Bien, eso como primera cuestión. Pero se puede profundizar más porque la otra pregunta que surge de acá es ¿por qué tenemos que incorporar oxígeno? ¿Sí? Que con la respiración lo incorporamos. ¿Sí? Porque acuérdense que el oxígeno lo utiliza la célula para producir ATP, que es una molécula energética. ¿Y por qué tenemos que eliminar dióxido de carbono? Porque el dióxido de carbono es una molécula de desecho. Entonces, esta molécula se genera durante el metabolismo de la célula, por ejemplo, en las reacciones catabólicas, ¿sí? las reacciones que degradan los nutrientes para sacarles la energía. Bueno, el resultado de eso es generar dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, el dióxido de carbono no nos sirve, o sea, lo tenemos que eliminar del cuerpo, ¿sí? Lo hacemos con la respiración. Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro. Y ahora tenemos que tener en cuenta que cuando estudiamos fisiología del aparato respiratorio, vamos a tener que abarcar 4 instancias o 4 procesos, o 4 grandes temas dentro de la fisiología respiratoria, que se llaman ventilación pulmonar, respiración externa o hematosis, transporte de gases de sangre y respiración interna. Cada uno de estos procesos o etapas dentro de la fisiología respiratoria está esquematizada acá, en este dibujito. Ustedes ya conocen esto, fíjense, esto es tema que sí van a tener que estudiar para el parcial. El 8, ¿sí? El 8. El 8 también lo vamos a tener que estudiar, o sea, lo estudiamos sí o sí también dentro de este gran tema. El corazón ahí, dividido en sus 2 mitades, derecha e izquierda, que no se comunican, y acá entonces inicia circulación pulmonar, ¿sí? Ventrículo derecho, arteria pulmonar, capilares pulmonares, venas pulmonares, aurícula izquierda, y a partir de ahí se origina la circulación sistémica. Ventrículo izquierdo, aorta, capilares sistémicos, venas cavas, aurícula derecha. Y ahí se cierra.
Bien, entonces, acá tenemos bien resumida la circulación sanguínea, acá tenemos los tejidos periféricos, es decir, todas estas son las células, y acá vemos esquemáticamente el aparato respiratorio representado por el alvéolo pulmonar. Bien, ahí está. Entonces, fíjense que el objetivo último es es la respiración celular. O sea, que todo esto esté diseñado, o sea, que tengamos todo este aparato respiratorio, el cardiovascular, la sangre, todo está diseñado para que las células puedan utilizar el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estos procesos. ¿Sí? En primer lugar, vamos a tener que movilizar el aire desde la atmósfera hacia el interior, hacia los pulmones, y de los pulmones hacia el exterior. Ese proceso es la ventilación pulmonar, que en realidad es lo que nombramos como respiración. Me explico lo que quiero decir, porque cuando uno dice, a ver, no sé, respirar o respirar hondo, en realidad estamos ventilando, o sea, el concepto fisiológico adecuado, preciso, es ventilación pulmonar. ¿Sí? Porque la respiración ya tiene que ver con intercambio gaseoso, ¿sí? Con la sangre y también en última instancia con los tejidos y en última instancia dentro de la célula. Entonces, la ventilación es ese flujo de aire. ¿Esto para qué es? Para hacer llegar aire a la última parte de la vía aérea, que son los alvéolos, ¿sí? Porque ahí se va a producir la hematosis o respiración externa, ese intercambio de gases entre los pulmones y la sangre, para oxigenar la sangre y para eliminar dióxido de carbono. Los gases circulan en sangre y vamos a ver cómo se transporta el oxígeno, cómo se transporta el dióxido de carbono. Y estos gases van a llegar a las células de los tejidos, de todos los tejidos del cuerpo. Entonces ahí también va a tener que haber un intercambio para que el oxígeno salga hacia la célula y el dióxido de carbono ingrese desde la célula a la sangre. ¿Sí? Eso es la respiración interna. Y por último, dentro de la célula se genera la respiración celular. ¿Sí? O sea, el conjunto de reacciones químicas que van a producir ATP. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer en la clase de hoy? Analizar cada una de estas cosas. ¿Sí? O sea, acá cuando hablamos de fisiología respiratoria vamos a tener que estudiar esto. Bueno, entonces vamos por parte, vamos en orden, ¿sí? Vamos en orden. Primero vamos a estudiar la ventilación pulmonar. O sea, estamos acá en la primera parte, la parte más superior ahí arriba, del esquemita. ¿Cómo definimos ventilación pulmonar? Es el movimiento de gases hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. ¿Sí? O otra definición sería intercambio de gases entre la atmósfera y los pulmones. ¿Sí? O sea, se mueven los gases hacia el interior del pulmón y hacia el exterior. ¿Sí? Eso es la ventilación. Y obviamente eso implica dos fases. Cuando el aire ingresa, eso se llama inspiración, y cuando lo sacamos es la expiración. Bueno, atención acá. Atención, porque para estudiar la ventilación hay que considerar ciertas presiones de los gases en el aparato respiratorio y fuera. ¿Sí? Es decir, tenemos una presión atmosférica, que es la presión que está ejerciendo los gases en el aire atmosférico. Dentro de los pulmones tenemos una presión también, que es la presión alveolar o intrapulmonar. Y dentro de la cavidad pleural, que se acuerdan que es toda la serosa que recubre los pulmones, tenemos una presión que es la presión pleural o intratorácica o intrapleural, se puede decir de esas maneras. Todas estas presiones son importantes porque van a modificarse durante los movimientos respiratorios. Y recuerden acá, habíamos mencionado este músculo importantísimo, la clase de anatomía, que es el diafragma. ¿Sí? Es el músculo que va a permitir que la ventilación se pueda llevar a cabo. Bueno, atención acá. Ustedes presten atención en este momento a sus movimientos respiratorios.
Cuando ingresan el aire, están inspirando, cuando sacan el aire, eso es la expiración. Bien, ahora, presten atención a cuando terminan de expirar el aire. Bien. Cuando ustedes terminan de expirar, ya no están movilizando más aire. ¿Sí? Ya pueden seguir respirando, no es que se queden, no se queden indefinidamente al final de la expiración. Digo, en ese momento no hay flujo de aire. Bien, entonces, esto quiere decir que las presiones son las mismas afuera del aparato respiratorio, o sea, afuera de los pulmones y adentro de los pulmones. Bien, son las mismas. Y la presión que está dentro de la pleura es un poquito más baja, o por eso se le dice negativa, que la presión dentro de los pulmones. Entonces, eso determina que no haya flujo de aire. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos ahora para que el aire ingrese durante la inspiración? ¿Cómo hacemos para que el aire ingrese? Cuando ustedes inspiran, ¿qué notan? ¿Qué le pasa? ¿Le pasa algo a la caja torácica o queda igual? ¿Qué cambios notan cuando hacen una inspiración? Se expande. Se expande, bien, se expande el tórax, perfecto. Se expande el tórax. Bien. La pregunta que yo haría sería la siguiente. Si el tórax se expande porque el aire entra, o al revés, el aire entra porque el tórax se expandió. ¿Se entiende la pregunta que hice? ¿Cómo dirían que es? ¿Se entiende la pregunta que hice? Es decir, ¿La repite, profe? sí. Para ustedes, ¿el tórax se expande porque se infla con el aire? Es decir, porque el aire entró, entonces expande el tórax, ¿o es al revés? ¿O es al revés? Es decir, primero se expande el tórax y después entra el aire. ¿Cómo les parece que es? ¿O cómo lo sienten? ¿O es, tal vez es difícil de determinar? No sé. Es decir, ¿qué? Se expande cuando entra el aire, profe. El tórax se expande cuando entra el aire, vos decís, y no al revés, es decir, no es que primero se expande el tórax y después entra el aire, sino que primero entra el aire y eso hace que el tórax se infle. Sería eso lo que vos respondiste. Bueno, o sea, es difícil de determinar qué es primero, si la expansión del tórax o la entrada de aire. Esa sería la pregunta. Es difícil darse cuenta, ¿no? ¿Qué pasa primero? Bueno, esa pregunta que yo hice tiene que ver con todas estas presiones y se relaciona con la fisiología de la ventilación. O sea, para poder responder esto, primero vamos a aclarar esto, que el aire se mueve por diferencia de presión. O sea, si no hay diferencia de presión, el aire no se va a mover nunca jamás, ¿sí? O sea, ¿y qué es esto de diferencia de presión? Se va a mover siempre desde el compartimiento donde esté ejerciendo mayor fuerza o presión hacia el compartimiento donde haya menos presión del aire. Bien, o sea que siempre se va a mover. Si tenemos acá un compartimiento con aire adentro que tiene más presión que ¿cómo va a ser el flujo de aire? Va a ir de acá para acá y no en sentido contrario. Primer principio que hay que tener presente. Entonces, fíjense, ¿cómo tendría que ser esa diferencia de presión durante la ventilación? Cuando inspiramos, ¿qué pasa con el aire? Entra desde la atmósfera hacia los pulmones. ¿Y eso por qué será? Y querrá decir que la presión del aire en la atmósfera es mayor que la que hay en los pulmones. Entonces, por eso el aire se mete dentro de los pulmones. ¿Me siguen hasta acá? Y en la expiración sería al revés, ¿sí? Porque en la expiración, ¿qué pasa? Sacamos aire, sacamos desde los pulmones a la atmósfera. ¿Y por qué lo vamos a sacar? Y porque en teoría entonces la presión que haya en el interior pulmonar va a ser superior a la que hay en la atmósfera. Si no, no hay flujo de aire. Tiene que haber siempre una diferencia de presión.
Por eso cuando ustedes terminan de expirar, ya no hay más flujo de aire porque no hay más diferencia de presión, las presiones se equilibran. Y esto es otro principio fundamental. La presión que hace un gas es inversamente proporcional a su volumen. Es decir, si acá tengo un compartimiento, supónganse una burbuja, vamos a ver, de este tamaño, el aire que está acá, el gas que está aquí adentro, hace mayor presión que el que hace este que está acá, que ocupa un volumen mayor. ¿Sí? O sea, si comparamos, por ejemplo, estas dos burbujitas, ¿dónde hay más presión? ¿En la burbuja chiquita o en la burbuja grande? En la chiquita. ¿Sí? En la chiquitita. Bien. Por eso es que cuando ustedes hacen burbujas y vieron que por ahí quedan pegadas, siempre las más chiquitas se vacían en las más grandes, porque las más chiquitas tienen mayor presión. ¿Sí? Este es un principio muy, muy importante que va a explicar cómo se mueve el aire durante los movimientos respiratorios. Entonces, fíjense que si nosotros queremos hacer entrar aire desde la atmósfera, tenemos dos opciones. O aumentar la presión en la atmósfera o disminuir la que hay en los pulmones para crear la diferencia de presión. ¿Podemos aumentar la presión de aire en la atmósfera? No, es constante la presión que hay en la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que sí puede hacer nuestro organismo? Modificar la presión dentro del pulmón, es decir, reducirla, para que ahí sí haya un gradiente de presión que mueva el aire hacia el interior del cuerpo. Entonces, esto es un esquema para que entiendan cómo funciona la ventilación. Supónganse que esta es la vía aérea que termina acá en el alvéolo, que es un globo acá, adentro de un recipiente, que es el tórax, o que es la pleura, y acá tenemos el diafragma. Bien, entonces, fíjense, este globito está enganchado con el diafragma. ¿Qué pasa si estiramos el diafragma y lo aplanamos? ¿Se acuerdan que el diafragma es una cúpula? Lo contraemos, lo llevamos para abajo y lo aplanamos. ¿Qué hace el volumen del globo? Aumenta, ¿sí? Bien, aumenta. Y entonces el aire que está adentro hace menos presión, tiene menos presión que el aire que está afuera. Entonces el aire entra. Bien, cuando soltamos acá este hilito y el diafragma vuelve a su posición original, el globo se achica y entonces la presión en su interior aumenta y el aire puede salir. Eso es lo que pasa en el aparato respiratorio. Es decir, el aire se va a mover porque el tórax se va a expandir o se va a achicar modificando las presiones que hay dentro del pulmón. Bien, eso hace. Eso hacemos cada vez que inspiramos y expiramos. Entonces, fíjense, ¿quién es el responsable de la inspiración? El diafragma que es ese músculo que ya vimos la otra vez. Es el principal músculo de la respiración, de la inspiración. Bien, el principal. Entonces, cuando inspiramos, lo que hace el diafragma es contraerse y descender y aumentar el diámetro del tórax, ¿sí? El diámetro vertical del tórax. A su vez, hay otros músculos que están en los espacios intercostales que también se contraen y abren las costillas, aumentando los diámetros antero-posteriores del tórax. Bien, o sea que se expande la caja torácica. Y la caja torácica no está aislada de los pulmones, sino que mediante las pleuras está unida a los pulmones, porque las pleuras, ¿se acuerdan que se adhieren a la superficie interna de la caja torácica? Y por otro lado, envuelven como papel film a cada pulmón. Entonces, esa expansión de la caja torácica también expande las pleuras y por ende expande los pulmones. Cuando expande el pulmón, es decir, el globo,
la presión de aire que hay adentro del pulmón se reduce. Acuérdense de lo que decíamos antes, si el aire ocupa cada vez más espacio, la presión desciende. Entonces, se expande el pulmón y la presión que hay dentro va a ser menor, o disminuye respecto de la que hay en la atmósfera. Entonces, el aire entra. El aire entra. Bien, o sea que, si volvemos a la pregunta que hice yo al principio, ¿qué es primero? ¿Que el tórax se agranda y por eso el aire entra? ¿O que el aire entra primero y eso agranda el tórax? ¿Cómo era al final? Según esto que dije, a ver si se entendió. El aire entra y el tórax se agranda, profe. ¿Y cómo hace el aire para entrar? Digamos, considerando así, ¿cómo haría el aire para entrar? Si primero es que entra el aire. O siempre para que el aire se mueva necesitas diferencias de presión entre los dos compartimientos entre los cuales el aire se va a mover. En este caso, ¿quiénes son? La atmósfera, el exterior y los pulmones. Siempre para que el aire se mueva, en alguno de esos compartimientos la presión tiene que ser diferente. Bien, entonces, insisto, no podemos aumentar la presión afuera, porque es siempre la misma. Entonces, lo que podemos hacer es modificar la que tenemos dentro de los pulmones. Y eso lo hacemos expandiendo o achicando el tórax y por ende el volumen pulmonar. Bien, entonces, ¿cómo es? Es al revés, ¿sí? Es al revés. Es primero se expande el tórax y eso genera la entrada de aire. ¿Se entiende eso o no? ¿O lo vuelvo a explicar? ¿No quedó muy claro? Sí, lo entendí yo, profe. Ahí está. Bueno, o sea, vos pensás eso, que para mover aire necesitas crear diferencias de presión. Si no, el aire ni se va a mover, se va a quedar donde está. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos cuando inspiramos es contraer el diafragma tira de la caja torácica. Miren, vamos a ver creo que este video yo se los había mostrado, este es el que yo le subí, me parece, al Classroom, pero fíjense qué interesante. ¿Ven? O sea, este es el diafragma y está, se inserta en el borde inferior de la caja torácica, de las costillas, ¿sí? Y tenemos a los pulmones envueltos por las pleuras. Por un lado, tenemos la pleura parietal que está adherida a las costillas, ¿sí? Y luego la pleura visceral que está adherida a la superficie pulmonar. Y entre ellas queda un líquido. Entonces, cuando miren, ahí está, inspiración, miren lo que hace el diafragma. Cuando baja, expande, aumenta los diámetros del tórax y por ende los pulmones también se aumenta el volumen, ¿ven? Entonces eso permite, o sea, cuando el tórax se expande y por ende los pulmones, automáticamente la presión ahí adentro se reduce y ya entra el aire. Pasa que parece al mismo tiempo, no nos damos cuenta que primero expandimos y después entra el aire, porque es casi inmediato, ¿sí? Pero eso es lo que está ocurriendo. Bien, ahí está. Esa es la manera que tenemos, que tiene nuestro cuerpo para crear diferencias de presión con la atmósfera, si no, el aire no se mueve, ¿sí? Y es por medio, insisto, de estos cambios en el tórax, dada la contracción muscular. Por eso se dice que la inspiración es un proceso activo, porque yo para inspirar necesito contracción muscular, si no, no podemos modificar los diámetros del tórax, ¿sí? Entonces el músculo que uso para eso, el principal, es el diafragma, y también tenemos los intercostales externos. Bien, ahora, ¿de qué está hecho el pulmón? ¿Se acuerdan de qué está hecho el pulmón? ¿Hay algún, a ver, en su composición los tejidos que presenta? Tejido epitelial, profe. Tejido epitelial tiene el revestimiento del árbol bronquial, o sea, de los bronquios y los alvéolos, bronquiolos y alvéolos, tiene tejido epitelial, sí, el revestimiento interno. Y entre los alvéolos, es decir, en el espacio entre los alvéolos,
¿Qué había que es importante? Ustedes piensan que por qué el pulmón se puede distender. ¿Qué tendrá? Ah, tejido muscular, por eso. A ver, pero entonces, ¿nosotros contraemos los pulmones? O sea, No. Claro, no. El movimiento lo asocié con eso, ¿el músculo dónde está en realidad? En la pared de los bronquios. Ah, Sí, sí, pero los el bronquios corazón, sí. por ejemplo, también. Claro, los bronquios sí se pueden, pasa que es involuntario porque es músculo liso. ¿Vieron cuando alguien tiene broncoespasmo? ¿Por qué es? Porque la pared del bronquio tiene músculo liso que se contrae y cierra o reduce el tubito por donde pasa el aire. Eso es un broncoespasmo. Pero, digamos, no es el que expande el pulmón. No es el músculo. Acuérdense cuando estudiamos tejidos, hay un tejido que tiene unas estructuras que habíamos nombrado, que tienen distensibilidad, que tienen elasticidad. A ver. Uno de los 4 tejidos básicos del cuerpo. Porque esto es importante para entender por qué el pulmón se puede inflar. Porque no se podría inflar si no. Algo tiene que tener en su estructura que hace que se pueda inflar, como vieron en la imagen, en el video. Me quedaría nombrar el conectivo Sí, y me falta uno que no me puedo acordar. claro. Bueno, de los 4 tejidos. A ver, esto entra en el parcial. A ver. Ya nombraron epitelial, nombraron muscular, conectivo y falta uno. Falta un tejido. Nervioso, profe. Nervioso, bien. Bueno, de esos cuatro, hay uno que es el responsable de esto que yo les estoy preguntando. De que el pulmón se pueda distender y luego que vuelva o recupere su volumen inicial. O sea, se infla y se desinfla. Se infla y se desinfla. Hay algo que permite eso. El pulmón está lleno de eso. Y por eso es distensible. Y elástico. Ya casi se los dije. O sea, tiene distensibilidad y tiene elasticidad. Se infla y se puede desinflar. Se infla y se puede desinflar. Ya hay 2 tejidos que lo tienen que descartar porque ya dijimos que no era el epitelial y el muscular, no. Queda el conectivo y el nervioso. Pero fue uno que estudiamos bastante. Vale, le dimos cierta trascendencia cuando lo estudiamos. A ver cuál era. Debe estar, claro, el tejido conectivo, porque ¿qué tiene el tejido conectivo? ¿Se acuerdan que el tejido conectivo está formado por células, diferentes tipos celulares? Una que son los fibroblastos, que son los que sintetizan esto que yo estoy preguntando, que son proteínas, que hay de distintos tipos. Fibra elástica. Las fibras, claro, entre ellas las fibras elásticas. O sea, el pulmón está lleno de fibras elásticas. O sea, en todo el espacio entre los alvéolos hay tejido conectivo, porque obviamente tienen que estar todos los capilares sanguíneos, y además hay fibras colágenas y fibras elásticas, sobre todo elásticas. Entonces, por eso el pulmón se puede inflar. Acuérdense que las fibras elásticas tienen distensibilidad, se pueden estirar, y cuando yo las suelto, ¿qué hacen? Vuelven a la posición inicial. Vuelven a la posición inicial. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hice esta pregunta? Para que entendamos ahora cómo se da el otro proceso, que es la expiración. Una vez que terminamos de inspirar, ¿qué pasa? Relajamos los músculos que se habían contraído en la inspiración, es decir, el diafragma, los músculos intercostales externos, se relajan, simplemente ya está, dejan de contraerse. Entonces el mismo tejido elástico pulmonar hace regresar a los pulmones a su volumen inicial. Entonces se dice que la expiración es un proceso pasivo, ¿sí? Porque no depende de la contracción de un músculo, sino que por el contrario, los músculos se relajan
Y el propio lo que se llama retroceso elástico pulmonar hace que el pulmón otra vez vuelva al volumen que tenía antes. ¿Sí? Entonces, como se empieza a achicar, ahora las presiones que tiene en su interior aumentan. ¿Sí? Entonces, si aumentan, como superan la presión atmosférica, el aire ahora se mueve para afuera. ¿Sí? Ocurre lo contrario. Bien, por eso es la expiración. Hay momentos donde nosotros expiramos de manera activa, es decir, eso se llama expiración forzada. Contraemos músculos, por ejemplo, en una actividad física, se contraen los músculos abdominales o los intercostales internos y ahí sí es un proceso activo. Pero si la expiración en reposo, como la que estamos haciendo ahora, que ustedes están, por ejemplo, escuchando la clase, se debe a que el pulmón solito vuelve al volumen inicial gracias a las fibras elásticas del pulmón. Miren, para que no se olviden más de esto, creo que lo hablamos con ustedes, lo del enfisema pulmonar, cuando estudiamos, no me acuerdo. ¿Alguien conoce esta enfermedad pulmonar crónica que se llama enfisema pulmonar? Enfisema. No sé si alguna vez lo oyeron nombrar esto. ¿Nunca? O EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, no importa. Si no escucharon, no importa. Pero es una enfermedad, no sé por qué. Sí, a la EPOC sí, pero la otra. Bueno, no, porque está dentro, está dentro de lo que es la EPOC. Ay, no, no. Claro, es una de las patologías que se incluyen como EPOC. ¿Qué pasa saben por qué se produce esta enfermedad? ¿Cuál es la causa principal? ¿La saben de este tipo de enfermedades? Hay un hábito que es el que está ahí como causa. ¿Cómo? ¿Fumar? Claro, el tabaquismo, exactamente. El tabaquismo es una causa fundamental de estas patologías. Porque ¿qué hace entre otras cosas, el tabaco? Lo que hace es destruir las fibras elásticas del tejido pulmonar. Entonces, ¿qué le pasa a alguien que tiene enfisema pulmonar? No tiene mucha dificultad en inspirar, la mayor dificultad la tiene en sacar el aire. Ustedes imagínense, fíjense qué sensación fea que es expirar de manera incompleta, o sea, inspiran, sacan un poco de aire y después vuelven a inspirar y después sacan un poco de aire y después prueben a hacer eso y ¿qué van a sentir? Que les falta el aire. Bueno, la persona que tiene enfisema le cuesta expirar, entonces su tórax queda siempre como inflado, como agrandado y tiene mucha falta de aire, ¿sí? Porque le cuesta. Pierde elasticidad el pulmón en esa patología. Pierde elasticidad. Entonces le cuesta expirar. Bueno, esto lo menciono para que asocien un poco estas cuestiones con lo que es temas que tenemos que estudiar acá, ¿no? Como tejido conectivo, fibras elásticas y la estructura del pulmón. Bien, entonces fíjense, en resumen, inspiramos. ¿Por qué? Porque el diafragma se contrae, ¿sí? Aumentan los diámetros del tórax, aumenta el volumen pulmonar, se reduce la presión dentro de los pulmones y entonces se mueve el aire hacia adentro. En la expiración se relaja el diafragma y la elasticidad pulmonar permite que el pulmón vuelva a su volumen inicial y como se achica, entonces la presión que hay ahora acá supera la que hay en la atmósfera y el aire puede salir. Este dibujo es lo mismo que acabo de decir. Es exactamente lo mismo. Nada más que se le agrega un poco los valores de las presiones, ¿sí? Pero no, me interesa más que entiendan, más que el valor absoluto de la presión, qué es lo que pasa con las presiones, es decir, cuando se aumentan, si disminuyen, eso es lo que me interesa más. Bueno, y esto es lo que quería agregar acá, que lo vimos
cuando estudiamos cómo estaba constituido el epitelio del alvéolo, había unas células que tapizaban el alvéolo, una que se llamaban neumonocitos. Uno de los neumonocitos es el neumonocito tipo 2, que es el que fabrica surfactante. Alguien había mencionado que habían tenido que se le habían administrado corticoides, alguien había mencionado, porque el bebé era prematuro, ¿no? Creo que alguien de ustedes había sido. Y eso era ¿por qué? Porque nosotros fabricamos surfactante desde la vía intrauterina a partir de las últimas ya semanas de la gestación, a partir de la semana 26. Y este surfactante es una mezcla de lípidos y proteínas que lo que hace es mezclarse con las moléculas de agua que están, digamos, como bañando un poquito la superficie del epitelio. Entonces, ¿qué hacen? Se meten entre ellas y evitan que, porque las moléculas de agua tienden a unirse entre sí, entonces generar como, en este caso, unas fuerzas de atracción que colapsarían los alvéolos. ¿Sí? Es como que tienden a unirse entre sí, entonces como están dentro de una esfera, una burbuja, lo que harían es colapsar esa burbuja. Entonces el surfactante, que es lípido que se pone ahí entre las moléculas de agua, aleja las moléculas de agua y eso genera que entonces los alvéolos no se colapsen durante la expiración, se mantengan infladitos, que no se aplasten, digamos. Eso es el surfactante. Y además lo que hace es, al momento de inspirar, facilitar la distensibilidad de los pulmones. O sea, si nosotros no... ¿Por qué entonces es importante ver si un bebé es prematuro? Porque a lo mejor no tiene tanto surfactante producido, entonces le va a costar a esos pulmones inflarse. Va a tener que hacer un trabajo mucho más grande para inspirar. Bien, en cambio, si tiene el surfactante, tiene suficiente surfactante de sus alvéolos, le va a costar menos inspirar. Bien, o sea, nosotros no tendríamos que tener problemas para inspirar en el sentido de que nos cueste trabajo hacerlo. ¿Sí? Si nos cuesta mucho trabajo, bueno, por ejemplo, eso es lo que le ocurre a los recién nacidos por no tener surfactante. ¿Sí? El surfactante permite que podamos inspirar sin esfuerzo, porque mejora la distensibilidad pulmonar. Bueno, y acá vienen algunos parámetros que yo quería que ustedes sepan, así como en el aparato cardiovascular habíamos estudiado ciertos parámetros, ¿se acuerdan? La frecuencia cardíaca, el volumen, el gasto cardíaco, bueno, acá en el aparato respiratorio también hay algunas cositas que me interesa que manejen. Una es la frecuencia respiratoria. Esto se debe a la cantidad, o se define, perdón, como la cantidad de respiraciones en un minuto, es decir, ciclos de inspiración-expiración. En realidad lo mejor para definirlo sería frecuencia ventilatoria o cantidad de ventilaciones en un minuto, ¿sí? Debería ser eso, pero se le dice frecuencia respiratoria. La cantidad de veces que respiramos en un minuto, básicamente, eso es, ¿sí? Y acuérdense que cuando decimos cantidad de respiración estamos hablando de inspirar y expirar. Bien, o sea, inspiración y expiración conforman un ciclo. La cantidad de ciclos en un minuto es la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto tendríamos que tener de frecuencia respiratoria normalmente? Entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Eso es lo que en reposo tendríamos que hacer. O que tener, mejor dicho. Entre 12 a 20 por minuto. Bien, ¿y cuánto aire se mueve cada vez que inspiramos? Expiramos aproximadamente 500 mililitros de aire. Hacemos entrar y sacamos. ¿Sí? 500 mililitros de aire. Entonces, si multiplicamos 500 mililitros por la cantidad de veces que hacemos entrar y salir ese volumen, tenemos la ventilación minuto, que es el equivalente al gasto cardíaco en el aparato cardiovascular. Fíjense que es más o menos 6.000 mililitros minuto. O sea que en un minuto estamos
ingresando o movilizando 6.000 mililitros de aire y estamos llevando a los pulmones aproximadamente 5.000 mililitros de sangre en un minuto, que era el gasto cardíaco. O sea, fíjense toda la disponibilidad que tenemos para hacer un intercambio gaseoso adecuado. Claro, en realidad de toda esta cantidad de aire, por ejemplo, de esos 500 mililitros que hacemos entrar, en realidad no todos llegan a los alvéolos. Eso es interesante, no todo ese volumen, sino que es solamente el 30%. El 30% queda sin entrar a los alvéolos, queda solamente en la vía aérea de conducción. El porcentaje restante, que equivaldría a 350 mililitros, efectivamente sí es el que llega a los alvéolos y va a participar del intercambio de gases. O sea que no todo lo que inspiramos va a la hematosis, digamos, va al intercambio gaseoso, no, sino que parte queda en la vía aérea, eso se le dice espacio muerto anatómico. Tengo aire en la vía de conducción que no está participando de ningún intercambio. Solamente va a participar del intercambio el que alcance los alvéolos. Este dibujito de realidad que está acá, se los aclaro, no es que acá ustedes no tienen que estudiarse todos los volúmenes respiratorios, capacidad, no. Simplemente yo les quiero mostrar esto porque es muy interesante. Fíjense, esto es el volumen corriente, es lo que inspiramos y expiramos en cada ventilación, 500 mililitros. Pero fíjense que si, por ejemplo, a partir de lo que expiramos normalmente, hacemos una inspiración forzada, miren todo lo más que podemos hacer ingresar de aire. Uy, se me fue. O sea, ustedes están respirando normal, ese es el volumen corriente, pero pueden tomar más aire. Miren toda la cantidad que puedo tomar, más de aire. Miren, aproximadamente casi 2.000 mililitros más. Bien, y además, a partir de una expiración en reposo, si yo les digo, saquen todavía todo el aire, pueden expirar más todavía. Ese es el volumen de reserva respiratoria. Pueden, más o menos unos 700 o 1.000 mililitros más pueden sacar. Y lo que es muy interesante es que, por más que ustedes intenten sacar todo el aire, o sea, sacan todo este volumen, todavía queda aire en los pulmones que no van a poder sacar. Ese es el volumen residual. O sea que siempre, aunque sea al final de una expiración forzada, algo de aire siempre queda dentro de los pulmones. Era para que entiendan este esquema nada más. Que nosotros habitualmente en recursos estamos manejando esto, pero esto es menos de toda la capacidad que tienen realmente nuestros pulmones para manejar el aire, para ventilar. Bien, vimos ventilación pulmonar, vamos a pasar a respiración externa, que esto es fundamental, importantísimo, hematosis. Siempre en el examen final se toma esto, siempre. A ver, en el parcial también, pero no en este, porque este año no entra respiratorio, pero si entrara, seguro que se tomaría. O sea, para el examen final, ya les digo, esto no se puede no estudiar. Porque acá, en respiración externa, vienen estos tres temas que yo digo encadenados. Sangre, aparato cardiovascular y respiratorio. Ahí. En hematosis se une todo, se unen los tres. ¿Qué es la hematosis? Es el intercambio de gases entre los pulmones y la sangre. Si estamos a este nivel. Esto es la ventilación, esto es hematosis o respiración externa. ¿Para qué existe esto? Para oxigenar la sangre y eliminar el dióxido de carbono. ¿Sí? Miren este dibujo. ¿Sí? ¿Esto qué es? La vía aérea ya distal, ¿sí? Bronquiolos terminales, acá ya bronquiolos respiratorios, que se abren a un
conducto alveolar y un saco alveolar lleno de alvéolos. O sea, el racimo de uva, cada uva es un alvéolo. Y fíjense cómo los alvéolos están totalmente envueltos en una red que es la red capilar pulmonar, ¿sí? Que tiene el extremo arterial, que viene de la arteria pulmonar, sangre poco oxigenada, y el extremo venoso, que es el que ya tiene la sangre oxigenada y que va a transformarse eventualmente en las venas pulmonares. Bien, entonces, a este nivel, en cada alvéolo se va a producir el intercambio. ¿Sí? O sea, el oxígeno que viene por la vía aérea que llega a los alvéolos va a ingresar al capilar pulmonar, y el dióxido de carbono que viene recorriendo la sangre va a salir hacia el alvéolo. Esa difusión de gases se va a dar a través de la membrana respiratoria que estudiamos la clase pasada, ¿sí? Que es muy importante que la estudien. Es lo que atraviesan los gases de un compartimiento a otro. Y siempre los gases se van a mover, como ya dijimos, por diferencia de presión. Si no, no se van a mover, ¿sí? Entonces, acuérdense, estamos en ¿qué circulación acá? Pulmonar, ¿sí? O menor. Estamos en la circulación pulmonar, que es la que como objetivo, como habíamos visto en esa clase, tiene la hematosis. Y el objetivo es la hematosis. Bueno, estos son esquemas similares acá para recordar el alvéolo, cómo estaba constituido, ¿sí? Esto es un alvéolo, es la uva, ¿sí? Que tiene un epitelio formado por, sobre todo, neumonocitos tipo 1, que son las células planas, que son las que van a permitir que los gases las atraviesen, y tenemos los neumonocitos 2, que son los que sintetizan el surfactante que se adhiere a la superficie epitelial para reducir la tensión superficial y que podamos distender bien los pulmones y que los alvéolos no se colapsen, como dijimos antes. Los macrófagos alveolares siempre están ahí dando vueltas, obviamente, y tenemos bien pegaditos a los alvéolos los capilares de la circulación pulmonar, que contienen, por supuesto, sangre con muchos glóbulos rojos altos, ¿sí? Y que cada glóbulo rojo tiene hemoglobina en su interior, ¿sí? Que está esperando para agarrar el oxígeno que va a tener que atravesar la membrana respiratoria. La membrana respiratoria, recuerden que es el epitelio alveolar, o sea, neumonocitos tipo 1, y su membrana basal, siempre debajo de un epitelio y una membrana basal, que es el colchoncito donde se pisa o se apoyan las células epiteliales. El espacio intersticial extremadamente escaso, bien delgadito, la membrana basal del capilar pulmonar y el endotelio del capilar pulmonar. Esto es lo que tiene que atravesar el oxígeno y el dióxido de carbono. Pasa que el sentido de la difusión es opuesto, es decir, el oxígeno siempre va a ir desde el alvéolo hacia el interior del capilar, obviamente, porque tenemos que hacer ingresar el oxígeno para oxigenar la sangre, y el dióxido de carbono, por el contrario, evidentemente va a tener que difundir desde la sangre, es decir, desde el capilar pulmonar hacia el alvéolo, porque tenemos que sacar el dióxido de carbono, ¿sí? Lo sacamos. Entonces, la hematosis es esto, es intercambio. Esto acá es la hematosis, o respiración externa. Bien. Entonces, todo este aire que respiramos, ¿cómo está formado o cómo está compuesto? El aire que tenemos en la atmósfera. ¿Es todo oxígeno el aire? No. ¿Sí? Fíjense que el oxígeno ocupa un porcentaje que no es de menos de la mitad, ¿sí? De todo el aire es oxígeno. Es cerca aproximadamente el 21%. ¿Sí? El gas más abundante es el nitrógeno en la atmósfera. Hay un poquito de vapor de agua y ínfimo de dióxido de carbono, 0,04% de toda esta mezcla de gases, esto corresponde a dióxido de carbono. Y de oxígeno tenemos un 20,8% cercano a 21%. Eso es lo que inspiramos siempre
desde la atmósfera, un 21% de oxígeno. Bien, entonces, la suma de las presiones que ejerza cada gas, que se llama presión parcial de ese gas, constituye la presión total, es decir, la presión atmosférica, que es aproximadamente 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. ¿Sí? A nivel del mar. ¿Por qué digo a nivel del mar? Porque nunca, por ejemplo, ustedes fueron a una montaña, a la altura. ¿Alguna vez estuvieron en la altura? ¿En algún viaje? Sí. ¿Y nunca les pasó nada? Tal vez no, pero pregunto, porque hay personas que sienten el impacto. No Tapan sé. los oídos. Bueno, se tapan los oídos, algo más, o no sé, a lo mejor vieron que alguna otra persona se sentía mal, se puede, no sé, marear o sentirse débil, le duele la cabeza. Nunca les pasó, o a lo mejor les advirtieron que eso podría llegar a pasar. Va a subir la presión. ¿Cómo? Nos dijeron que te puede subir la presión. Bueno, o sea, les advirtieron sobre algún cambio que uno puede sentir estando en la altura. Claro. ¿Por qué es eso? Porque la presión atmosférica, a medida que subimos, baja. ¿Sí? Y si baja la presión atmosférica, ¿qué es lo que baja? La presión que ejerce cada gas en esa mezcla. Entre ellos el oxígeno. Entonces, cuando vamos a la altura, vamos a inspirar el oxígeno con una presión parcial más baja que la que hay a nivel del mar. Y por eso es que se dice eso, que puede haber efectos en la altura. ¿Sí? Vamos a estar incorporando menos oxígeno que lo que incorporamos a nivel del mar. Que es aproximadamente 160 o entre 150 y 160 milímetros de mercurio. Vamos más arriba, esto baja. ¿Sí? Bien. Cuando el aire llega a los pulmones, estas son las presiones definitivas, digamos, de los gases dentro del alvéolo. El oxígeno tiene una presión aproximada de 100 milímetros de mercurio, el dióxido de carbono de 40, y ya hay más vapor de agua que ejerce también una presión de 47 milímetros de mercurio. Pero acuérdense estas dos, oxígeno 100 y PCO2 y presión, esto es presión parcial de oxígeno o PO2 y esta es presión parcial de CO2, es decir, de dióxido de carbono. 100 y 40. Entonces, esto es para tener en cuenta, para entender esto que viene, es decir, cómo se mueven los gases, porque siempre los gases se van a mover desde donde ejercen mayor presión hasta hacia donde hay menos presión de ese gas. Siempre es así. ¿Sí? Entonces, el oxígeno siempre se va a mover desde el alvéolo hacia el capilar pulmonar y el dióxido de carbono en sentido opuesto. ¿Sí? Y lo van a hacer a través de la membrana respiratoria que ya la estudiamos. Constantemente hacen esto. Y miren cómo están totalmente adheridos el alvéolo con el capilar. O sea, la membrana respiratoria es extremadamente delgada. Extremadamente delgada. Fíjense el espacio intersticial que hay. Por eso cuando, por ejemplo, una persona tiene una neumonía, por ejemplo, vieron que se habló mucho de la neumonía por COVID-19, bueno, ¿qué pasa cuando hay una neumonía? Hay una inflamación de los alvéolos, ¿sí? De esas vías respiratorias. Entonces, cuando un tejido se inflama, ¿qué le pasa a ese tejido? Aumenta el tamaño, hay edema, porque van todo el organismo, pone en marcha los mecanismos de defensa, van los leucocitos a combatir al microorganismo que está generando esa infección, esa neumonía. La sangre, hay más filtración por los capilares, sale líquido, ¿sí? Sale líquido. Entonces, aumenta el tamaño de ese tejido. Y en este caso, si la infección está acá, la inflamación está acá, ¿qué le va a pasar a la membrana respiratoria? Se hincha, es decir, hay mayor distancia que van a tener que atravesar los gases y por eso puede ocasionar problemas después en la oxigenación. Por ejemplo, o si alguien tiene edema de pulmón, lo mismo, se acumula líquido acá en el espacio intersticial.
la membrana respiratoria aumenta su espesor, entonces eso hace que los gases les cueste, ¿sí? Porque tienen que atravesar una distancia mayor, entonces no van a poder atravesar bien y llegar a donde tienen que llegar. Bien, entonces, bueno, eso también es para que entiendan la importancia de la membrana respiratoria y de que tiene que ser extremadamente delgada, si no, hay situaciones que pueden incrementar ese espesor y dificultar, por consiguiente, el intercambio gaseoso, es decir, la hematosis. Bien, ¿qué es este esquema? Para que entiendan cómo es el intercambio de gases durante la hematosis. Y tenemos el alvéolo y el capilar pulmonar, con su extremo arterial de sangre poco oxigenada que viene del ventrículo derecho y su extremo venoso con ya sangre oxigenada que se va a ir de vuelta al corazón hacia la aurícula izquierda por las venas pulmonares. Bien. Vamos a ir analizando lo que pasa para cada gas, ¿sí? Vamos a empezar con el oxígeno. Inspiramos. Inspiración, así que es parte de la ventilación pulmonar. Hacemos ingresar el aire. El oxígeno que está dentro del alvéolo va a estar haciendo una presión de 100 aproximadamente milímetros de mercurio. ¿Qué pasa con la sangre que viene por la arteria pulmonar que está poco oxigenada? ¿Cómo va a ser la presión de oxígeno? Más baja, ¿sí? Viene, miren, cercana a 40. Entonces, el oxígeno se va a poder mover desde el alvéolo hacia el interior del capilar, ¿sí? Hasta equilibrar y generar una presión arterial, o mejor dicho, presión... Sí, o sea, no es estrictamente arterial porque estamos dentro de una vena, digamos, pero va a generar una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Se equilibra. Listo. Sangre, es como cuando pone una media luna, compra la media luna recién hecha que está perfecta. Bueno, así sale la sangre perfecta, oxigenada del alvéolo. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Va viajando por la sangre porque viene por toda la arteria pulmonar que trae sangre poco oxigenada que venía de las venas cavas, de toda la circulación sistémica ya de vuelta, poco oxigenada, con mucho dióxido de carbono porque las células dejaron ese desecho a nivel de los capilares sistémicos. Entonces, esta presión de dióxido de carbono es de 45 milímetros de mercurio. En el alvéolo es más baja la presión de dióxido de carbono, de 40. Entonces, el dióxido de carbono encuentra un gradiente de presión para escapar de la sangre y meterse en el alvéolo. Entonces, el dióxido de carbono difunde desde el capilar pulmonar hacia el alvéolo, equilibrando las presiones y quedando con una presión de 40 milímetros de mercurio, que es la que tenemos en sangre arterial sistémica. Bien, entonces ahí sale la sangre, así, excelente, bien ya salida del horno, entre comillas, lista para ingresar a la circulación sistémica y distribuirse por todo el cuerpo. Eso es lo que ocurre en la hematosis. Fíjense, a ver si encuentro... ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? No, profe. No. Bien. ¿Segura? No, no tienen ninguna. Yo no les creo. ¿Ninguna duda tienen? Bueno, mejor. Pero a ver, lo que... ¿cuál era el... Sí, esta es la imagen para que, miren. Para que veamos el movimiento, la hematosis. A ver si queda un poco más claro. Este es un repaso de la vía aérea, miren. Última porción ya de la vía aérea superior. Faringe, laringe. Hasta acá la laringe, acá ya empieza la tráquea, vía aérea inferior. Bronquios y ya pulmones que contienen todo el árbol bronquial y todo el tejido intersticial lleno de fibras elásticas. Esto es lo que vimos antes, era la uva, nada más que acá es como en 3D. Bronquiolos respiratorios, conductos alveolares que se abren en el racimo de uvas, en el saco alveolar, lleno de pelotitas, que son los alvéolos, envueltos por la red
de los capilares pulmonares. Y ahí está esquematizado el alveolo con el capilar. El oxígeno se va a meter en el vaso sanguíneo, en el capilar, y el dióxido de carbono sale. Bien, y ahí los eritrocitos cargados de oxígeno ya circulan. ¿Y dónde va el oxígeno? En el átomo de hierro del grupo hemo de la hemoglobina. ¿Sí? Cada átomo de hierro fija una molécula de oxígeno. ¿Sí? Por ende, puede la molécula de hemoglobina transportar 4 moléculas de oxígeno. 1. Ahí está. ¿Ven? Vuelvo acá a la imagen del intercambio. El dióxido de carbono se va y entra el oxígeno. Y ya la sangre pasa a estar oxigenada. ¿Sí? Eso es la hematosis. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo los gases se transportan en sangre. Acá, retomando sangre. A ver, sangre, tema tan importante que va a entrar en el parcial. ¿Cómo se transporta el oxígeno en sangre? Miren. Una pequeña partecita va a ir disuelto en plasma. Acuérdense que cuando estudian los componentes del plasma, entre todo el listado está ítem gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono también. Es muy poquito ese oxígeno disuelto. La mayor parte del oxígeno de sangre va unido a la hemoglobina. Miren, más del 90%. Esto depende en realidad de la saturación. Esto se pone así como para que tengamos algo esquemático y lo estudiemos, pero a veces puede ser 96, no, depende. O puede ser menos, depende. Sí, pero normalmente tengan esto en cuenta. La mayor parte, casi todo, no todo, casi todo el oxígeno se transporta unido a la hemoglobina. ¿Y dónde está la hemoglobina? Dentro del glóbulo rojo. ¿Sí? Y ya vimos que se une al átomo de hierro, lo vimos en el video. Bien, entonces recuerden que cuando la hemoglobina se une al oxígeno se llama oxihemoglobina, mientras que la que no está unida al oxígeno es la hemoglobina reducida o desoxihemoglobina. Repasando la hemoglobina, ¿se acuerdan que tiene una porción proteica que es la globina, que son 4 cadenas de aminoácidos? Cada cadena tiene un grupo hemo, que es este anillo que vemos acá, molecular, que en el centro tiene un átomo de hierro. ¿Sí? Y el hierro es el que une la molécula de oxígeno. Bien, ¿se acuerdan esto que lo veíamos en la clase de sangre? Que tenemos una sangre que como que cambia el color, una es más oscura, la otra es más roja brillante. Eso dependiendo del grado de oxigenación que tiene la hemoglobina en cada una de esa sangre. La oxihemoglobina es la que va unida al oxígeno. Y la desoxihemoglobina o hemoglobina reducida es la que no está unida al oxígeno. ¿Sí? Y por eso la sangre es más oscura. Acá es más brillante, más clara, y acá es más oscura. Bueno, entonces, si este es esperen, acá, el alvéolo. Esta es la membrana, el epitelio alveolar, el oxígeno atraviesa la membrana respiratoria, entra en el capilar pulmonar. Un pequeño porcentaje queda disuelto en plasma y el resto ingresa al eritrocito, que es este esquemático, ¿no? Ahí. Ingresa al eritrocito y dentro del eritrocito se va a unir a la hemoglobina y va a formar oxihemoglobina. Listo, y ahí va a empezar a circular. Cuando llegue a nivel de las células periféricas, se va a desprender, ¿sí? Porque acá hay menos oxígeno dentro de las células, entonces el oxígeno va a salir de la hemoglobina y va a ingresar, tanto el que estaba acá como el disuelto, ingresan a las células. Ese es el viaje o el trayecto que tiene el oxígeno. Y esto es muy importante. ¿Alguien alguna vez usó un oxímetro? Se puso acá en el dedo
para medir, se miden distintas cosas, dos grandes cosas, pero nadie nunca le tuvieron que poner, o algún familiar, alguien que conozca, con algún problema respiratorio y en la consulta le han puesto un aparatito en el dedo. Sí, profe. Sí. ¿A vos te pusieron? Tenían que calcular. Sí, calcular el nivel de oxigenación, ahí se escuchó medio lejano. Bueno, eso que le ponen, que es un oxímetro de pulso, y es para medir esto, que es la saturación de la hemoglobina. ¿Cómo se define este término, este parámetro fisiológico fundamental? Se define como el porcentaje de hemoglobina unido al oxígeno. Es muy simple el concepto. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo hemoglobina, pero hay hemoglobina unida al oxígeno y hemoglobina no unida al oxígeno. En total forman la cantidad total que hay de hemoglobina en la sangre. Bueno, el porcentaje de toda esa hemoglobina total, que es oxihemoglobina, es lo que se llama saturación de la hemoglobina. ¿Sí? O sea, del total de la hemoglobina, ¿qué porcentaje corresponde a oxihemoglobina? ¿Se entiende eso? Por ejemplo, si yo me pongo saturómetro y me da 98%, estoy saturando 98%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 98% de la hemoglobina es oxihemoglobina. O sea, el 98% de la hemoglobina está unida al oxígeno. ¿Sí? Y eso se representa en un esquema que se llama curva de disociación de la hemoglobina, que es este de acá. Un esquema muy conocido, que relaciona el porcentaje de saturación, que se abrevia así, SO2, porque también se le dice saturación de oxígeno, lo pueden leer como de las dos maneras. Y acá vemos el PO2, la presión de oxígeno en sangre, ¿sí? Que obviamente responde a la que había en los alveolos. Entonces, fíjense que cuando tenemos una PO2 cercana a 100, que es más o menos la PO2 que hay en las arterias, vamos a tener una saturación, según esta curva, superior al 90%, superior al 96%, que es lo normal. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener de 96 para arriba de saturación de la hemoglobina. Bien, y esta curva es muy interesante porque fíjense que en la parte superior está aplanada. Quiere decir que si hay cambios acá en la presión arterial de oxígeno, es decir, que va bajando, ¿ven? Va bajando, no se van a producir demasiados cambios en el porcentaje de saturación. Y eso es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno, porque todavía va a significar que el oxígeno se va a unir a la hemoglobina que lo va a transportar a los tejidos. ¿Sí? Ya por debajo de 60 milímetros de mercurio de PO2 ya empieza a haber una curva pronunciada y ahí sí va a haber grandes cambios en la saturación a medida que vaya bajando la PO2. Cuando estamos en sangre oxigenada, que hablamos mucho de eso, o sangre arterial sistémica, la saturación que tiene esa sangre es acá, pues está acá de la curva, está en la parte de arriba, mayor al 96%. Entonces cuando acá, fíjense ahí, nos medimos con el saturómetro, fíjense, ¿dónde está el valor? Acá, porcentaje de saturación, 96, eso está bien. ¿Qué quiere decir este 96? Que el 96% de la hemoglobina va unida a oxígeno, ¿sí? O que tenemos 96% de oxihemoglobina. ¿Y esto qué será? Mire, ahí tiene un corazoncito. ¿Alguien se anima a arriesgar qué es este valor 78? Este es un parámetro que estudiamos ya. Es lo otro que informa el oxímetro. ¿Él? No escuché. No se escuchó. ¿Funciones? El pulso. Claro, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Exacto, la frecuencia cardíaca. En este caso es... Bien, ¿está bien este valor de frecuencia cardíaca? A ver, porque eso sí entra en el parcial. 78, eso para un adulto. Reposo. ¿Es normal? ¿O está baja o está alta?
Frecuencia cardíaca. ¿Ritmo cardíaco? ¿Ritmo cardíaco? Frecuencia. O sea, ¿qué es la frecuencia cardíaca? La cantidad, ¿qué es esto de 78 latidos por minuto? La cantidad de latidos por minuto, ¿sí? La cantidad de latidos por minuto. ¿Es normal este valor? Sí, es normal. Sí, porque ¿cuánto hay que tener? El rango, ¿se acuerdan el rango? Entre 70, arriba de 70. Un poquito menos, 60 a 100. Bien, o sea que acá en esta persona estos parámetros están normales, ¿sí? Tanto la saturación como la frecuencia cardíaca. Bien, y acá había un concepto que yo quiero que se acuerden, es que mientras mayor sea la presión en el alvéolo, la presión de oxígeno alveolar, mayor va a ser la unión entre el oxígeno y la hemoglobina. O sea, la hemoglobina va a tener mayor avidez por agarrar el oxígeno. Por eso es que cuando vamos a la altura que la PO2 baja, porque baja la presión de oxígeno en la atmósfera, va a haber menos oxigenación de la sangre, es decir, va a haber menos saturación de la hemoglobina. Eso es lo que quiero que se acuerden. Bien, y llegamos a la respiración interna, estamos acá abajo en el dibujo, que es el intercambio de gases entre la sangre y los tejidos. ¿Sí? El intercambio de gases entre sangre de la circulación sistémica y los tejidos periféricos. O sea que acá el sentido de la difusión va a ser al revés. Acá el oxígeno tiene que salir del capilar e ingresar a las células, mientras que el dióxido de carbono tiene que salir de las células e ingresar en el capilar. Y también todo esto es por diferencia de presión, ¿sí? Porque veníamos con sangre arterial sistémica bien saturada con oxígeno, con una PO2 de 100 aproximadamente. En cambio, dentro del oxígeno es más baja, ¿sí? la presión de oxígeno. Entonces el oxígeno sale del capilar e ingresa a las células. Mientras que acá se están generando muchas reacciones químicas que tienen como consecuencia constantemente la producción de dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono que está aumentado acá adentro va a ingresar en el capilar sistémico y va a circular por la sangre. Entonces, fíjense que cuando nosotros nos ponemos el oxímetro, estamos midiendo la saturación en sangre arterial, ¿sí? En sangre arterial. Pero la sangre venosa, que va por las venas cavas, no es que se quedó sin oxígeno, no. Sí tiene, lo que pasa es que va a tener menos cantidad. O sea, ya la hemoglobina se desprendió de gran parte del oxígeno para que ingrese a las células. Entonces ahora la hemoglobina en sangre venosa sistémica va a quedar menos saturada con oxígeno. Va a estar alrededor de 75, porque veníamos con una PO2 de 40 milímetros de mercurio. Entonces, según este grafiquito, corresponde con 75 aproximadamente % de saturación. Que todavía sigue siendo bastante. O sea, fíjense que nosotros no sacamos todo, las células no sacan todo el oxígeno. Entonces, quedamos con una gran reserva de oxígeno para tener por las dudas que se requiera más, consumir más, por ejemplo en un ejercicio intenso. Pero normalmente consumimos un poquito nada más, el 25% de todo el oxígeno. El resto va a seguir circulando en sangre unido a la hemoglobina, pero entonces va a haber menos oxihemoglobina, ¿sí? En sangre venosa. Por eso es más oscura esa sangre. Bien. Bien, y veníamos entonces con la sangre venosa sistémica, que está menos saturada con oxígeno y tiene mayor porcentaje o mayor PCO2, mayor presión de dióxido de carbono. Entonces, este dióxido de carbono, ¿cómo viaja en sangre? Un porcentaje mínimo disuelto en plasma. El otro se va a meter al eritrocito y se va a unir a la hemoglobina, ¿sí? Más específicamente a la globina de la hemoglobina. Y la mayor parte se va a quedar en plasma transformado en bicarbonato, que es otro anión,
Entonces, cuando acá estamos a nivel de los tejidos periféricos, el dióxido de carbono que se está produciendo constantemente sale al capilar sistémico, una parte va disuelto, la otra ingresa al glóbulo rojo, se une a la hemoglobina, y el otro porcentaje, que es el más abundante, se combina con el agua y termina formando bicarbonato. Y ese bicarbonato no queda dentro del eritrocito, sale y se transporta en plasma. ¿Sí? En plasma. Cuando llegamos a la circulación pulmonar, ¿sí? Llegamos a los capilares pulmonares, ahora este dióxido de carbono se tiene que meter en el alvéolo, se tiene que salir de la sangre, porque en el alvéolo hay menos presión de dióxido de carbono, está más concentrado en la sangre poco oxigenada, entonces sale hacia el alvéolo, ¿sí? Ya sea el que estaba disuelto, o el que estaba unido a la hemoglobina, o el que era bicarbonato, ahora se vuelve a transformar en dióxido de carbono. Y así se escapa al alvéolo nuevamente. Bien, y por último, como dijimos al principio de la clase, el oxígeno es necesario para sintetizar ATP, ¿sí? O sea, en la célula, ¿se acuerdan la célula? Membrana plasmática, núcleo, citoplasma, y acá tenemos una mitocondria en grande porque es la protagonista de esto, ¿sí? Y este es un capilar sistémico. El capilar sistémico contiene sangre, que tiene glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas y plasma. El plasma tiene nutrientes, tiene gases respiratorios, ¿sí? Tiene oxígeno y tiene dióxido de carbono. ¿Qué le interesa a la célula agarrar de todo eso? La glucosa y el oxígeno. ¿Por qué quiere agarrar eso? A la glucosa la necesita para sacarle la energía, ¿sí? Y el oxígeno lo necesita para poder producir ATP, es decir, para formar parte de todas estas reacciones, ¿sí? Porque la degradación de glucosa, cuando es en presencia de oxígeno, genera mucho más ATP que cuando es sin presencia de oxígeno. Entonces, como resultado, se va a producir esta molécula energética, agua, calor y dióxido de carbono, que se va a escapar de la célula y va a ingresar al capilar. Sí, o sea que en última instancia, toda la clase de hoy, donde estudiamos fisiología respiratoria, es para entender que el fin último, o sea, tenemos un aparato cardiovascular, sangre, aparato respiratorio, todos los órganos que estudiamos, todo eso está para que en la célula se produzca esto. Eso. ¿Bien? Todo eso. Y está para que se elimine el gas que se tiene que eliminar gracias a la producción o a las reacciones químicas, que es el dióxido de carbono. Ahí está. O sea, en última instancia todo va a ir a nivel bien molecular, siempre. Fin, entonces. Esto es lo que me parece más trascendente de la fisiología respiratoria para que podamos abordar en la clase. Es complicado este tema, es más complicado que, no sé, los otros que estudiaron. ¿Cómo les resultó? Yo sé que no... Complicado. Sí. Sí, y además justo está, digamos, en el medio de todo el bombardeo de parciales, o sea, no están con yo sé que no tienen en la mente todavía estos temas porque están con otros exámenes, o ya